Muy buenas tardes. El día de hoy platicaremos de lo que es el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo tiene también aproximadamente en estos momentos históricos 3 modificaciones que se han hecho, pues ya las que hemos dicho del 12 de agosto del 2001, del 14 de agosto del 2001. También tenemos las que se hicieron en el sexenio anterior y en este sexenio, que son modificaciones que podríamos decir han abonado a lo que ya se había dicho, pero que de alguna manera pues son modificaciones que nosotros consideramos que no son, digamos, muy novedosas, como la del 4 de diciembre del 2006, la que dijimos del 14 de agosto del 2001, y recientemente, el año pasado, también hubo otra respecto de la igualdad política entre las mujeres de estos grupos y los hombres, que pertenecen a las comunidades aztecas, maya, tzeltal, tzotzil, tojolabal, chamula, lacandona, trique, lo que son los otomíes, rarámuri, virrárica, los purépechas, en fin, todos los grupos que son aproximadamente entre 60 y 70 que todavía conforman México y que consideramos que estos grupos no han sido debidamente atendidos. Por ejemplo, se denominan indígenas cuando, como ya dijimos, ellos tienen sus nombres propios particulares, como por ejemplo rarámuri quiere decir pies ligeros o pies con alas. Virrárica significa, por ejemplo, el doctor, porque son gente culta, preparada. Y en fin, todos estos grupos tienen sus nombres, su nomenclatura, sus conceptos conforme a su cosmogonía, origen, evolución y desarrollo histórico particular. En ese orden de ideas, pues decirles por su nombre es lo correcto, porque es no faltar ni a su historia, ni a su idiosincrasia, a su identidad y a todo lo que conlleva a su cultura, y que en mi opinión es el respeto. Me parece que no denominarlos como ellos propiamente se llaman es faltarles al respeto. Así pues, tenemos que este artículo, como ya dijimos, primeramente el antecedente se dio hasta el artículo 4º constitucional en 1992, dentro del contexto del 5º centenario del descubrimiento de la Constitución de México. Y bueno, podríamos decir que fue un reconocimiento tardío, pero finalmente un reconocimiento. Esta reforma del artículo 4º, que se da hasta entonces, que como dije es muy tardío, tenemos que es una reforma del 28 de enero de 1992, donde apenas empezó a esbozar que en México había comunidades que no eran igual que todos los demás, y que, como dije, erróneamente se les ha denominado indios por errores conceptuales, históricos y de toda índole, porque estos pueblos pues ya tienen sus denominaciones. Otro error que nosotros consideramos que hay en la Constitución es que se dice en el artículo 1º que en México todas las personas que habitan dentro del país tendrán todos los derechos que la propia Constitución señala y los tratados internacionales a los que se haya comprometido México. Entonces, en el artículo 2 dice también que estos pueblos tendrán los mismos derechos. O sea, es una repetición que a nosotros nos parece innecesaria. Más bien, se debería de ubicar el artículo 2 a su autonomía, que se entiende por su autonomía territorial, su autonomía política, su representación política que deben tener, sus entes territoriales, que en mi opinión no deben ser necesariamente municipios, podrían ser calpulli o podrían ser otras estructuras propias, particulares de su propia cosmogonía, cultura, usos y costumbres, que, como ya dije, no se respetan. Otros elementos que se deberían de fortalecer es la educación bilingüe, fortalecer y reconocer su medicina tradicional, sus fórmulas y demás, su economía, sus productos autóctonos, sus artesanías, lo que vienen a hacer sus pinturas y todo lo que ellos pues fabrican, su propia gastronomía,
Por ejemplo, en Oaxaca el mezcal, en Jalisco el tequila, en Jalisco existe la artesanía de Tonalá, de Tlaquepaque, que ya se exporta prácticamente a todas las partes del planeta. En fin, son pueblos que se tienen que reconocer sus aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, sus costumbres, sus prácticas, sus usos. Y en eso me parece que deberían de sentarse las bases del artículo segundo. Quiero enfatizar el aspecto que México se divide en una federación, en los estados o entes federados o entidades federativas y municipios. Pero me parece también que el artículo 115 debería de hablar ya de entes territoriales más flexibles, como son, por ejemplo, las zonas metropolitanas, las zonas conurbadas, los supramunicipios, los inframunicipios, pero también se debería de enfatizar en las comunidades originarias, comunidades autóctonas o comunidades precuauhtémicas en México, que hay muchas comunidades y pueblos. Por ejemplo, Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por usos y costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que existen en México muchos pueblos, comunidades, agrupaciones humanas que están diferenciadas por cuestiones de origen, de un origen diferenciado, de usos, costumbres, prácticas políticas, de organización política diferenciada, de economía diferenciada, de aspectos sociales distintos, de religión, costumbres, cultura, y que yo considero que aquí se debe estudiar la nomología, que es una aportación del maestro Rafael Covarrubias Flores para estudiar estos pueblos y ver cómo no se les debe, a nuestra forma de ver, circunscribir jurídicamente en aspectos muy específicos. Esto es, que una agrupación rarámuri o birrárica no tenemos que equipararla necesariamente a un municipio. Eso es como poner camisas de fuerza a grupos que son muy distintos. ¿Y cómo podemos apreciarlo? Pues a través de la nomología. Entonces, así el artículo 2 nos habla, por ejemplo, en el apartado A de 8 fracciones y en el apartado B de 9 fracciones. En el apartado A se habla de la autodeterminación de estos pueblos y que tienen la libre autodeterminación y la autonomía, pues para la cosa política y demás, pero existen cosas que no están muy claras. Por ejemplo, se dice que tendrán respeto a usos, costumbres, prácticas y demás, siempre y cuando no vulneren a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales, a los derechos humanos y a las garantías. Entonces, ahí hay un conflicto muy grave porque no se ha hablado de procesos de validación, de procesos de hacer una especie de pactos con ellos para ir viendo cómo se resuelven asuntos muy importantes, como lo de las candidaturas de las mujeres, por ejemplo, que las mujeres puedan participar en política, ser candidatas, formar agrupaciones políticas y demás, como cualquier otro ciudadano varón. En el aspecto, por ejemplo, económico, también tenemos que hay costumbres donde la mujer se vende, o las niñas, o se cambian por animales. También existen prácticas, por ejemplo, algunos pueblos todavía tienen la poligamia. Entonces, si ellos quieren seguir con la poligamia o no, es una decisión que deben tomar de acuerdo con sus usos, costumbres, prácticas religiosas y demás, pero que en todo caso se deben de armonizar estos procesos. Si ellos quieren seguir con esos procesos y nosotros queremos seguir con los nuestros, pero que sean una interrelación y convivencia armónica donde respetemos su cosmogonía, sus usos, costumbres, prácticas y demás, y de igual manera las que nosotros tenemos también, que bueno, ahora con lo de el asunto de el matrimonio igualitario, así denominado, para que dos personas de un mismo sexo tengan también un matrimonio en las mismas condiciones de cualquier otro matrimonio, pues me parece también que estamos hablando de costumbres, usos y prácticas también diferenciadas, pero curiosamente parece que como que llevan más práctica, más rápido estas prácticas más recientes que las prácticas de nuestros pueblos originarios, que son de hace 500 años. O sea, como que hay mucha prisa en legislar para nuevas cosas que están ocurriendo, y para pueblos que ya tienen costumbres, usos y prácticas de hace 500 años, pues están olvidados, enterrados. Entonces tampoco hay una igualdad y un trato igual, y de alguna manera una discriminación legislativa respecto de
los usos, costumbres, prácticas de estas comunidades maravillosas, y para lo cual pues tendríamos que estudiar la nomología. Y la nomología sería un instrumento sensacional, maravilloso, completísimo, integral, porque es una transdisciplina que tiene por objeto el estudio de las costumbres, usos, prácticas y diversas normas que se aplican, que rigen en una agrupación humana en un contexto histórico determinado. Así, si nosotros necesitamos aplicar justicia en una comunidad zapoteca, mixteca, tarahumara, birrárica, otomí, tzeltal o cualquiera que sea, pues debemos conocer su lengua, su cosmogonía, sus prácticas, y me parece que no las conocemos. Entonces, lo más grave es que no conocemos esto y ya les hemos legislado para esas realidades desconocidas. Pero además de que ya les legislamos para esas realidades desconocidas, la justicia no ha llegado en un sentido bilingüe, no hay una justicia que se ajuste y que sea armónica a sus necesidades, a su problemática y sobre todo a su cosmogonía, a su lengua. Entonces tenemos aquí mucho que trabajar en el ámbito constitucional y en el ámbito legal para nuestros hermanos y pueblos autóctonos originarios. Muchas gracias.